Muy bien. Así ya, muy bien. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, gracias por haber asistido a este coloquio y gracias a mis compañeros que organizaron el coloquio y también pues tuvieron la bondad de invitarnos y de aceptar este trabajo. Antes de entrar de fondo al tema de los crímenes en el derecho romano, necesitamos hacer una distinción. En primer lugar, en el derecho romano, el término injuria se refiere a toda actividad que realiza una persona y que va en contra del derecho. Es un término genérico. Después de ahí parte lo que vienen siendo los delitos y los crímenes, porque los manuales de derecho romano hacen esta distinción. Los delitos son aquellas conductas que emanan una fuente de una obligación, es decir, que aquel que sufrió un delito en su contra tendrá una acción para reclamar ese daño de manera pecuniaria, pero nada más era entre individuos y, por ejemplo, estaban tipificados como el delito de hurto o el proferir golpes a alguien, que era una injuria en un delito específico. Sin embargo, los crímenes, como tal, atentaban a todo el pueblo romano, en conjunto con sus ciudadanos o su paz social, inclusive al mismo imperio. De ahí es que se crean unos juicios públicos. En estos juicios públicos, el órgano jurisdiccional encargado de resolver estas controversias eran los tribunales denominados cuestiones perpetuas. Estas cuestiones se crearon cerca del siglo II a.C., en la época del dictador Sila. Estaban conformados por senadores romanos y después fueron conformados por ciudadanos del orden ecuestre. Los ciudadanos del orden ecuestre eran los que mayores movimientos económicos ostentaban en la ciudad de Roma. Se caracterizaban por ser públicos y ser permanentes. Para poder incitar un juicio público en contra de un crimen, estaba legitimado cualquier ciudadano romano. Sin embargo, habían restricciones para las mujeres. Las mujeres solamente podían perseguir un crimen en casos de que el crimen como tal atentara contra su propia vida o bien contra la de sus ascendientes o descendientes. Ahora bien, en cuanto al procesado, debía de guardarse en la cárcel o bien ante custodia de los militares. Sin embargo, aquí hay una prerrogativa para las mujeres. A las mujeres, según las fuentes, les estaba prohibido estar en la cárcel, por lo que solamente ellas daban fianza, igual que los hombres también daban fianza. Estas medidas cautelares dependían de la honorabilidad de la persona o bien del crimen cometido. Las penas aplicables a los crímenes o bien eran capitales o no lo eran. Por pena capital no solamente es la pena de muerte, sino las fuentes hablan de un detrimento de una cabeza de la ciudadanía romana, es decir, se pierde un individuo del total de la ciudadanía romana. Por ejemplo, el perder la ciudadanía como tal por medio de algún interdicto. Ahora bien, ya vamos a entrar a lo que son los crímenes en particular. Las fuentes refieren que en el título 40, en el libro 48, título primero y segundo hablan de los crímenes en específico. Tenemos primero es la ley Julia de Majestatis, sobre la ley Julia de la Aleja Majestad. Este crimen tenía como objetivo reprimir conductas que afectaran al pueblo romano. Eran tan graves que las fuentes consideraban que era un sacrilegio. Tenemos tales como la confabulación de conspiradores, liberar a esclavos o bien hacer una confederación de conspiradores con el motivo de asesinar a un magistrado. Todas estas actividades eran reprimidas por una condena asentada desde la ley de las 12 tablas, que eran de las primeras leyes en Roma. Se castigaba con pena de muerte, o si el criminal había sido un esclavo, se castigaba con tormento público. Si el crimen como tal cometido ofendía los intereses del fisco, lo procedente era que se le confiscara la totalidad de los bienes al criminal. Ahora bien, pasamos a lo que es la ley Julia de Adulterio. Esta ley tenía como objeto reprimir el adulterio, puesto que el matrimonio en Roma en la época de Augusto era una situación pública. Entonces, lo que se quería en aquellos tiempos era repoblar
a los ciudadanos romanos por las guerras civiles acontecidas. Entonces, esta ley como tal, primero da legalidad a ciertas actividades. Por ejemplo, se estipulaba que si el adulterio se cometía en la casa de aquel que estaba casado con la mujer adúltera y los encontraba el suegro o el padre de la mujer adúltera, podría matar a ambos. Y el esposo de la mujer adúltera podría matar a ambos en cualquier lugar que los encontrase. Para las demás penas de que identidad en servicios públicos estaba estipulado solamente penas difamantes. Pasamos a la ley Julia de Vía Pública. Esta ley tiene como objeto reprimir los crímenes de violencia pública, que se consideraba, por ejemplo, el guardar bastantes armas en su domicilio, o bien tenemos, por ejemplo, la imposición de nuevos impuestos, o también tenemos lo que viene siendo la violación. Para el castigo para los infractores de esta ley era aplicarles el interdicto aquae et ignis. ¿Qué significa eso? Que aquel que cometía el crimen se le prohibía en la ciudad de Roma la utilización del agua y el fuego, por lo que no le quedaba más remedio que abandonar la ciudad. Después pasamos a la ley Julia de ley privada. Esta ley tiene como objeto reprimir violencias privadas, tales como convocar una turba para impedirle golpes a una persona, o bien el impedir que presentasen a un juicio a alguna persona, o por medio de un naufragio robar todos los bienes que se encontraran en ese naufragio. La pena para este crimen era una multa pecuniaria consistente en la tercera parte de la totalidad de la riqueza del criminal. Tenemos también la ley Julia, ley Cornelia de Sicarios et Beneficiis. Esta ley tenía como objetivo sancionar a los que creasen veneno o bien lo diesen a los hombres con el fin de matarlos, o el actual aborto, o que un magistrado incitase en un juicio público un testimonio falso para condenar a un inocente. La pena aplicable para esta ley era dependía de la clase económica del criminal. Si era de clase alta, simplemente se le hacía una relegatio ad insulam, que era esto: al criminal se le llevaba a una isla por un tiempo. Bien, después se le podía absolver y regresar a la ciudad, o bien podía permanecer hasta su muerte en esa isla. O si era de clase humilde, entonces se le hacía una exposición a la tierra. La siguiente es la ley Pompeya de parricidio. Esta ley tiene como objeto reprimir el homicidio en razón al parentesco hasta el cuarto grado colateral, que quiere decir entre primo, sobrino y tío, padre e hijo, abuelo y nieta, etc. También especificaba que estaba prohibido, reprimía el homicidio en razón del patronato, que es cuando se le manumitía a un esclavo, se generaba una nueva vinculación jurídica, que era el patronato. El patrón era el ex dueño del esclavo, y ahora el esclavo, como ya es liberto, le rinde ese patronato ahora a su antiguo dueño. Y también se consideraba pues, que de cierta manera eran familiares, por eso encajaban en esta ley. La pena es similar a la de la ley Cornelia, sin embargo, las fuentes refieren que había una condena bastante atroz. Se dice que al incriminado por esta ley se le iba a meter en un saco de cuero, junto con un mono, con un gallo, un perro, una víbora. Se iba a cerrar el saco y se le iba a llevar al río más próximo para que ahí se le diera muerte. Ahora bien, pasamos a la ley Julia del Repenturano. Esta ley tiene como objeto reprimir las confusiones, que es la corrupción de magistrados, o bien aquellos que tuvieron administración de bienes públicos obtuvieran un lucro. Se les reprimía que pagasen el cuádruple del lucro obtenido, además de que rescindían todos los actos jurídicos que hubiesen celebrado, tales como compraventas, arrendamientos o donaciones, quedaban completamente sin legalidad alguna y se hacía una restitución.
Ahora bien, pasamos a la ley Julia Annona. Este crimen se confabulaba por, o bien, restringir los alimentos con el fin de encarecerlos, o bien venderlos a precios demasiado bajos para obtener un mayor beneficio económico, puesto que la situación de otorgar alimentos a la población pues era facultades del Imperio Romano. Para la penalidad de este crimen únicamente eran sanciones pecuniarias. Después pasamos de la ley Julia de Peculatum, de Sacrilegi. Esta ley tiene como fin el reprimir la sustracción ilícita de bienes públicos, pero se diferencia con el de las concusiones, porque en el especulado es de personas que no tenían a su cargo el dinero como tal, sino cualquier ciudadano romano. La pena para este delito al principio fue otra vez el interdicto aquae et ignis, para después ser suplantado por una relación a una isla, y se tenía que pagar una tercera parte del lucro obtenido, así como se recibían todos los actos jurídicos de que se hubiera obtenido el mismo lucro. Sin embargo, se estipulaba que si se realizaba este crimen en contra de bienes sacros, entonces la pena aumentaba. Si se hacía de noche y con violencia, al criminal o bien se le ahorcaba o bien se le quemaba vivo. Por otro lado, si era de día y de manera furtiva, entonces la pena simplemente era una condena a trabajar en las minas. Ahora pasamos a la última, que es la ley Julia de Ambitus. Esta ley tiene como fin el erradicar y el ganar elecciones populares para tener una magistratura por medio de banquetes o espectáculos. La pena aplicable a esta ley era la pérdida del jus honorum, que es el poder fungir como magistrado en Roma. Esos serían los crímenes más sobresalientes e importantes en el derecho romano. Ahora bien, por lo que hace a su trascendencia actual, tenemos una palpable influencia en nuestro derecho positivo mexicano, sobre todo en la rama penal de toda esta gama de crímenes. Por ejemplo, aún tenemos en nuestras leyes electorales el reprimir este tipo de conductas. Tenemos también el peculado actual, sigue vigente en cualquier código punitivo positivo del derecho mexicano. Tenemos también que se reprime en los delitos con razón al parentesco, aún siguen formando parte de un capitulado especial en nuestro derecho penal. Entonces, esto quiere decir que el pensamiento romano de los juristas de aquel tiempo era demasiado fino, y que a pesar de todos los años que han pasado, siguen siendo la base que influye en nuestro actual derecho positivo. Sin embargo, la crítica que se debe hacer es que, bueno, el desconocimiento del derecho romano por parte de la mayoría de los abogados es altísimo. Eso provoca que las mismas leyes no tomen en consideración situaciones que se vivieron desde hace 2000 años, que se reprimieron de ciertas formas. Sin embargo, al desconocer de ese derecho, surgen vacíos legales, los cuales en la misma práctica afectan día a día. Pero lo que hay que resaltar es que a pesar de hace 2000 años que presentaron estos crímenes, son vigentes ahora y son retomados en nuestros códigos penales, lo cual habla de la gran importancia de lo que fue Roma en ese momento, que incluye en nuestra actualidad. Eso era todo. Gracias.